cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta intervención innecesaria antes de que conociéramos los derechos de las mujeres embarazadas al momento de parir a propósito del parto respetado. Esto en un contexto normal, en una clínica, en un hospital, en un sanatorio. Ahora, ¿qué pasa cuando el parto se da en un contexto de encierro? Hablamos de mujeres privadas de su libertad. Para analizar este tema ya recibimos a Ley Laydar. ¿Cómo estás, Ley? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, justamente lo que decías, se presentó al gobierno de la provincia de Buenos Aires una guía de parto respetado en el contexto de encierro, que vamos a decir, encierro no es solamente en la cárcel, hay veces que están encerradas en lugares de minoridad cuando son menores. Exacto. En los centros de salud mental. Centros de salud mental también, digo, no es solamente en prisión, pero digamos, la situación más difícil se da cuando las mujeres están en prisión, cuando quedan embarazadas, cuando tienen que hacerse los estudios, finalmente cuando van a parir. Son situaciones muy dolorosas. Para eso se presenta esta guía, justamente para tratar de que no se reproduzca esa violencia obstétrica que normalmente se vive en general en una situación que no es de encierro. Bueno, imagínate, acá se reproduce mucho más. Nuestra compañera Alejandra Corrales recogió testimonios de Delia Serlinga, que es la directora de maternidad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y de Nora Calandra, que fue una protagonista de una historia muy triste de la que ya se está recuperando. Vamos a escucharlo. Dale, compartimos. Las instituciones de salud y la institución penitenciaria reproducen todo el tiempo estereotipos, prejuicios y violencias. La Argentina tuvo que generar una ley de parto respetado. Uno dice, ¿por qué hay que crear una ley de parto respetado? No se respeta, y la verdad que en el parto hay violencias. Si a esto le sumamos el estigma de lo que implica a nivel social y a nivel imaginario una persona que está privada de su libertad, el maltrato es mayor. Es empezar a trabajar los propios prejuicios de los equipos de salud y es garantizar a esa persona la libertad de movimiento como a cualquier otra persona que va a parir a su hospital, poder elegir con qué persona quiere estar acompañada al momento del parto, ¿sí? Parto o cesárea, la posibilidad de tener el COPAP, que es el contacto piel a piel de esos primeros minutos, ¿sí? Como cualquier otra persona. Y muchas veces lo que sucede es que la lógica penitenciaria se traslada a la lógica de salud. El trato es, acá traje a la presa. Ya eso es muy duro y es difícil de llevar adelante. Me ha pasado, por ejemplo, lo hablo en primera persona, pero nos pasa en general el acceso a hacerme la ecografía y ni siquiera poder preguntar, más allá de que si está bien o no ese bebé, es el sexo del bebé. Mi hijo nació un 28 de diciembre, así que fue todo muy apurado. Se decidió una cesárea, no me dijeron por qué, pero así lo decidieron. Y todo el tiempo estuve con el personal penitenciario, un hombre y una mujer armados dentro de la habitación. Estaba esposada a la cama, en los pies, una cadena que nosotras le decíamos la patera, digamos, porque en el tobillo y a la cama. Recuerdo, por ejemplo, uno de los momentos de entre la cesárea, todo el dolor que es, la anestesia y el shock que es vivir ese momento, que un médico me dijo si me quería ligar las trompas para no tener más hijos, y yo le dije que no. No estaba consciente como para decidirlo bien. Y yo le dije que no, y me dijo, ¿para qué quieres tener más hijos? Recuerdo eso, hablaban entre ellos, se reían. Era como si iban a hacer el trámite de sacarme al pibe y mandarme otra vez a la cárcel. Terribles los testimonios, en este caso de una víctima de violencia obstétrica en un penal, pero bueno, sabemos que estas situaciones se dan también, Ley, en arresto domiciliario, por ejemplo. Claro, que en algún punto es peor. ¿Por qué? Porque una mujer que está en arresto domiciliario no tiene la contención, digamos, por así decirlo, que puede tener en la cárcel, donde más allá de toda esta violencia tienen que hacerle estudios. Estudios para los que en algún momento, a los 6 meses, ya las llevan a un hospital, con todo lo que implica para una persona detenida ir al hospital, ¿no? Con esposada y demás, es muy humillante. Pero la persona que está en la casa, digamos, no tiene esa posibilidad ni siquiera de ir a hacerse estudios, no tiene posibilidad de trabajar, tiene que cuidar a sus hijos. Digo, es una situación de mucha vulnerabilidad. Bueno, y esto es lo que hace que después estas mujeres terminen pariendo, a veces
perdiendo a sus criaturas porque no han tenido ningún tipo de control. Sí, parece mentira que haya que aclarar que las personas privadas de su libertad o que están en un centro de salud mental gozan de sus plenos derechos, salvo el que está relacionado con el cumplimiento de su condena, que nada tiene que ver con la situación de maternidad y de parto. Lo estigmatizante que es, ¿no es cierto?, para las mujeres que están presas, ir a algún lugar y que las miren como las miran. Ella dice, bueno, llegó un momento en que yo estaba dándole la leche a mi bebé, como estaba, me han puesto de vuelta las cadenas, dice, mi bebé se empezó a ahogar, dice, y yo no pude salir corriendo, lo tuvo que llevar el policía que yo tenía al lado, el que me estaba custodiando. Dice, la verdad, dice que ella lo recuerda como una etapa muy, muy triste, muy dura. Y otra cosa, no se daba cuenta. Dijo, tuvieron que pasar 10 años para que yo tomara conciencia de que lo que me había pasado había sido violento. Lo había naturalizado, no me daba cuenta. Es lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Gracias, Ley. A vos.